Hablando de, la entrevista en la que abordamos temas de política, economía, salud, gastronomía, arte y temas culturales. Aquí preguntaremos lo que otros no preguntan. Hablando de, la entrevista con William Aguilar. Cada semana un protagonista diferente en Hablando de. En vivo, no, ¿verdad? Grabado. No grabado. Así es, para Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles este fin de semana. Muy contento de poder compartir con ustedes una entrevista y como siempre digo, es interesante poder de alguna manera abordar temas diversos y siempre hay temas que emocionan, digamos, el poder conocerlos, el poder abordarlos directamente con las personas que conocen acerca de esto. Hoy nos acompaña Douglas Ágreda, quien ha hecho un espacio en su agenda para poder platicar con nosotros acerca de temas interesantes que tienen que ver en el cambio de vida que tienen las personas que emigran a países como Estados Unidos o Canadá, que son países, digamos, de primer mundo y que las personas buscan como una opción para prosperar en la vida. Pero Douglas tiene una trayectoria como periodista y como locutor de radio, pero también se dedica a otras cosas hoy en día, a otras asesorías, que es las que queremos platicar. Aparte de eso, Douglas es nuestro colaborador columnista en El Metido, en el sitio web. La columna que ustedes ven cada semana es la que Douglas nos escribe, hablando de temas importantes que tienen que ver con política, economía, tanto del Salvador como del mundo. Entonces Douglas tiene, digamos, como una trayectoria sumamente interesante que quiero compartir con ustedes. Ya tenemos un par de años de ser amigos y obviamente conozco su trayectoria y de su vida, de cómo ha venido superándose. Douglas, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación y poder hablar de este tema, de estos temas interesantes de su vida, porque ha escrito libros también y poder conocer acerca de ellos. Sí, gracias por la invitación y gracias por aceptar que esté al lado suyo, porque realmente sí, quien tiene que contar muchas historias es usted, más de las que yo pueda contar, ¿no? Pero sí, tenemos temas sobre la inmigración, sobre todo la migración controlada, Sí. como es llamada hoy en día, como que por tiempos van poniéndose de moda frases o nuevas tendencias para nombrarlas. O migración legal, ¿va? O migración legal, o sea, pero sí, estamos aquí para poder contestar o sacar de dudas que usted pueda tener que la gente le haya compartido anteriormente. Douglas tiene unos 24 años de vivir en Canadá. Sí. 24 años más Sí. o menos, ¿verdad? De vivir en Canadá y obviamente ya su vida, su familia está radicada en ese país y ha venido, digamos, de cerca creciendo en diversos temas, pero Douglas es de dónde? ¿Dónde nace Douglas y dónde crece? Y cada que me preguntan, me dice, ¿usted es salvadoreño? No, yo soy de Izalco. Ajá. Bueno, realmente sí, nací en Izalco, pero durante la época de los años 80, que el conflicto que no existe según Sí. algunos, pero que sí existió y tomó vidas, ¿okay? Pero pasamos de Izalco a Chalchuapa, vivimos en Chalchuapa y luego nos regresamos a Sonsonate y bueno, prácticamente fue Sonsonate quien nos vio crecer más en la vida, ¿no? Luego Douglas migró a Estados Unidos y luego a Canadá. No, de una vez a Canadá. De una vez a Canadá. Sí. Y ese cambio de vida, Douglas, porque obviamente aquí es totalmente diferente en el sentido de la economía y otras cosas. Hay un cambio de rutina en la vida, no solo para usted, sino para su esposa y su hija. Pues obviamente hay un cambio de vida. ¿Cómo fue los primeros años, digamos, de vida estando en Canadá? Bueno, primero, el primer invierno, sobre todo en ese momento no era el invierno que mucha gente está viendo hoy en día en redes sociales, que este año sí ha sido extremo. Yo, de hecho, estaba viendo esa parte con amigos allá, que desde el 1 de enero, pasada la fiesta de fin de año, la temperatura cayó a -20, -25 y no se ha tenido una temperatura que llegue a -10. Se ha mantenido en -27, -30, -35, -20. O sea, es realmente fuerte. Pero aparte del invierno, creo que
nosotros fuimos formados acá en El Salvador con mentalidad de solventar crisis. Sí. O sea, nacimos con crisis. En estos 24 años hemos pasado, por ejemplo, periodos a nivel internacional de los que la economía macro le llama crisis económica O crisis mundial. sí, pero nosotros como nacimos y crecimos en El Salvador Sí. bajo esas condiciones para nosotros No afectan. no afectan. O sea, porque dice, si no alcanza para esto, bueno, tenemos esta otra opción y solventamos, ¿no? Pero para la gente que ha nacido, crecido y ha vivido toda la vida bajo un nivel de estándar de vida que no puede bajar de ahí, entonces a esas personas sí les afecta. Douglas, ¿es diferente el vivir en Canadá que vivir en Estados Unidos? Yo sé que usted poco ha estado en Estados Unidos, a veces viaja, pero la vida en Estados Unidos es muy ajetreada, digamos, o sea, es de Bueno, carreras. ¿Hay diferencias en Canadá? Es decir, ¿no es igual o sí es igual yo, la vida? yo creo que puede ser similar, pero creo que depende de la mentalidad de cada uno. Ujú. Porque yo conozco gente salvadoreños que viven en Estados Unidos y que son muy familiares. Ujú. O sea, que comen juntos, Sí. que desayunan o cenan juntos, Tienen buenas que tienen sus costumbres. fines de semana juntos y las fiestas de fin de año se las mantienen, o sea, en familia, diferente a otras familias que creen que el llegar a Estados Unidos o a Canadá incluso es a trabajar para tener una vida diferente y por eso, bueno, terminamos en una desintegración de Familiar. hijos con padres que no se comunican, ni siquiera comen juntos. O sea, se les ponen televisión en su cuarto, no se comunican y bueno, ahora con los celulares ya Sí. se acabó. Douglas, ¿qué es lo que más se extraña estando en Canadá, del Salvador específicamente? Porque, digamos, hay gente que dice que extraña la comida, en muchos los lugares o las playas, pero ¿qué en realidad es lo que Douglas puede decir que se extraña más para usted? Para mí, pues me causó risa porque realmente me fui con mi esposa y mi hija. Ujú. Entonces creo que iba completo Completo. y mi mamá en esa época vivía en Estados Unidos. Entonces yo creo que en ese momento yo no extrañé nada y hasta ahora no siento extrañar nada porque aprendí a cocinar con mi mamá acá y mi esposa aprendió a cocinar también. Entonces, Ujú. y era de familia que le enseñó eso. Entonces, en cuestión de comida, con ingredientes Sí, alternativos, obvio. terminamos haciendo Lo mismo que se hace aquí. algo parecido con el sabor casero. Ujú. Entonces, para mí, por suerte de la vida, es que me acarrié con mi familia y no extraño ni siquiera unas tortillas. Antes de continuar, Douglas, quiero agradecer a nuestros amigos de NotiOccidente SV que retransmiten nuestra señal Noticias al Día de Sonsonate, Noticias Ahora de Santa Ana, Nuestra Gente TV que transmite también en Sonsonate, El Informante de Chalchuapa, Sitio Noticias, Chalchuapa TV, El Vigía de Chalchuapa, Global Noticias Chalchuapa y El Metido de Santa Ana Oeste. Gracias por estarnos acompañando y a quienes nos ven a través del Metido TV en YouTube. Muchas gracias también por estarnos acompañando. Douglas, una de las barreras que las personas cuando migran ven es el lenguaje, es decir, Estados Unidos el inglés. Para nosotros los salvadoreños comunes y corrientes es complejo aprender el inglés en las escuelas, que es un inglés, digamos, lo básico, ¿verdad? Digamos, no es lo necesario para poder tener un buen trabajo, sino que hay que ir a una escuela. En el caso de Canadá se habla ¿cuántas lenguas? Bueno, las dos lenguas oficiales son El, inglés y francés, ajá, pero se hablan portugués. oficialmente no, sino que hay comunidades que incluso el gobierno en cada censo pregunta dentro de las preguntas del lenguaje que se habla en casa, Ujú. está primero el chino,
porque hay muchos chinos, porque los chinos no llegaron hace poco, sino que fueron llevados para construir la línea férrea que atraviesa desde el Pacífico hasta el Atlántico. Entonces, los chinos están ahí casi al mismo tiempo que los ingleses. Eso no fue una barrera. ¿Cómo fue ese cambio? Aprender Sí, aprender otro idioma, porque si el inglés es difícil, bueno, aprender francés, que es otra de las lenguas, también es complicado. Bueno, ¿Cómo fue? Dentro de las cosas que dije antes, que yo era un tipo con suerte, y así mucha gente me considera que tengo suerte. No sé si será suerte o parte de lo que uno va elaborando día con día, ¿no? Yo tuve una profesora de inglés en Sonsonate, en el colegio donde estudié, que ella era americana y nos dio los 3 años de bachillerato, nos dio ella inglés. ¿Dónde estudió? En el Colegio Centroamérica. Ah, sí, sí. Sí, de Sonsonate. Entonces, y ella, o sea, nos utilizaba la metodología Gringa. Americana. Entonces, y así fue que como nos enseñó. O sea, cada uno aprendió, algunos que ya hablaban inglés entre los compañeros, uno que había vivido en Estados Unidos, otros que habían estudiado en escuelas de San Salvador, y pues, aprendían y todos nos intercambiábamos. Entonces, pero cuando me tocó llegar allá, yo no sabía que se hablaba francés al lugar donde yo llegué. Y cuando recién llega, ya pues llega a trabajar en la construcción, llega a trabajar ¿en qué llega a trabajar, Douglas? No, yo me fui a sentar a un escritorio. De una vez. Sí, después de limpiarlo me tocaba que sentarme. Quiero ser consultor de una vez. Sí. No, pues creo que se tiene que pagar el derecho de piso y bueno, me tocó limpiar. Cuando veía a la gente de allá limpiar, decía yo, ¿por qué yo tengo que ser privilegiado que no puedo limpiar? Entonces limpiaba, trabajé también, uno de mis trabajos más fascinantes que he tenido ha sido el reciclado de materiales, de metales. Yo reciclaba metales, unos cables así de cobre. Sacábamos el cobre, unos transformadores enormes del tamaño que aquí no hay de ese tipo de transformadores, tal vez en las presas hidroeléctricas, pero a eso los destruíamos, le sacábamos el cobre, el aluminio, todos los materiales, y esos los vendían a Malasia, a China. Entonces una empresa multinacional allá en Canadá que casi prácticamente tiene monopolio en toda Norteamérica. Para su hija fue más fácil porque estaba pequeña. ¿Cuántos años tenía cuando llegó? Ella tenía 4 años. O sea, le fue más fácil, digamos, adaptarse a la situación de vida de Canadá. Pues yo creo que hasta la fecha no se ha adaptado, porque habla español igual que yo. O sea, y entiende las bromas salvadoreñas, como que si hubiera crecido. Y su sarcasmo, que es ácido. Una vez íbamos y vio y ella tenía el día libre en la escuela, y pasamos al lado al frente de una escuela, y cuando los vio a los niños correr en el parquecito de la escuela, dice, ña, 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 ña. Y yo, ¿y de dónde sacaste eso? Con las bichas. ¿Qué? ¿Cuántos años tiene ya su hija? 28, sí. ¿Y a qué se dedica su hija? Ella trabaja en el sector de la aeronáutica. Siempre me regaña. Sí, aeronáutica. Sí. Yo creo que, digamos, ese cambio de vida es lo que muchas personas buscan, porque Canadá, digamos, es un país como Estados Unidos, que tiene oportunidades para aquellos que desean superarse, pero la vida de los muchachos en Estados Unidos es un poco más compleja, pero Canadá tiene mayores oportunidades para los pequeños cuando... La educación es más barata. Disculpe que le corte. La educación es mucho más barata. Mucho más barata para un ciudadano o para un residente. Es sumamente barato, o sea, comparado con los Estados Unidos. Ahora, llegar a Canadá no es como Estados Unidos, es más difícil para la gente que quiere. Para llevar un proceso, no sé, más adelante lo vamos a conversar. Sí hay requisitos que tienen que ser demostrables para que la persona pueda poder ir.
Durante el conflicto armado muchas personas se fueron asiladas a Canadá, ¿verdad? Que Sí, fue, digamos, como la mayor cantidad de salvadoreños que se fueron, que están allá ahora, sí, fue porque aprovecharon ese periodo de la guerra para poder ir viajar legalmente a Canadá, porque era la única forma de hacerlo. Y, digamos, sortear esos requisitos hoy en día no son como en la década de los 80, que era mucho más fácil. Pero hay generaciones de salvadoreños jóvenes, como por ejemplo su hija, ustedes que se fueron jóvenes, que, que pues lograron aprovechar esa oportunidad. No hizo radio, ah, porque sí. aquí, usted se dedicaba aquí a la radio, fuimos compañeros en radio, ¿cuántos años? Como 4 o 5 años en Sonsonate. sí, 96, Sí, 5 años, sí. 4 años, sí. eh, y digamos, allá hizo eso, medios de comunicación como aquí. Sí, sí, sí. Sí, de hecho creé, bueno, en 2006 para el Mundial hice el lanzamiento de un sitio web que se Ujú, llamaba Noticias, se llama, todavía conservo el dominio ujú, y se llama noticiascanada.com y fue lo primero que tuvo la comunidad y me atrevo a decirlo así en Montreal de algo en español, ujú. porque no había, solo había impreso y saqué una revista también, una revista full color, eh, se, llama, se llamaba América la Revista y el sitio noticiascanada.com. Entonces, pero yo creo que estaba en otra época. O Ujú. sea, llegué del futuro y hice eso, Ajá. porque o sea, No lo entendían allá. lo que pasa es que estaban acostumbrados a los periódicos que sirven para aislar los pisos Ajá. de los carros en invierno. Pone los periódicos y pone los tapiz, Ujú, las alfombras, los pone y para eso servían los periódicos. Entonces, y sacaban pilas de periódicos de ujú. anuncios solo como clasificados. Sí, sí, sí. Y eso era lo que existía como Lo periódicos. que consumía la gente allá. Exacto. O sea, tal vez una noticia de espectáculos local o algún espectáculo internacional de X artista, eso era lo que se consumía. Entonces, cuando yo saco la revista y no había cultura, Ujú, por desgracia. O sea, no sé, me van a ver. ujú, Montreal estaba años luz de distancia de cómo Toronto estaba organizado. La ujú. comunidad hispana en Toronto estaba muy bien organizada y Montreal estaba difusa. Ajá. No había organización. Después fueron organizándose y fue surgiendo gente que se fue juntando y fueron surgiendo eh, cosas muy, muy interesantes en cuestión de espectáculos, en cuestión de medios de comunicación. Comenzaron a hacer televisión, se comenzaron a desarrollar con la ola de venezolanos que llegó Ujú, en la época del 2010. Entonces se levantó un poquito más las comunicaciones. Entonces, y eso fue porque son como épocas, ¿no? Llegan los venezolanos que traían muchas técnicas y diferentes maneras de hacer televisión o medios de comunicación en general, y ellos importaron mucha calidad también. Y después fueron colombianos también, o sea, porque son como épocas. O ujú, sea, cada 3 años usted de repente empieza a ver que la comunidad de X país está creciendo, ujú, pero porque su situación política nacional está cambiando. Entonces, lo malo que pasa en Latinoamérica en cuestiones políticas provoca que el talento emigre. Entonces, eso hace que se enriquezca el talento en los países del Destino. hemisferio norte. Entonces, no solamente Canadá, Estados Unidos, sino vamos a Suecia, Ujú. Noruega, Finlandia, o sea, que son países que se benefician con Del la talento. huida del talento de los países en conflicto, ¿no? Y Latinoamérica tiene riqueza en cuestión de talento. Douglas, ¿cuántos libros ha escrito? Dos. ¿Qué Bueno, tipo? colaboré en un libro sobre la pandemia Ujú, con otros, no sé, 19 periodistas más y escritores latinoamericanos, que el libro
se distribuyó en Toronto. Y luego, bueno, dije, si se puede hacer en grupo, ¿por qué no hay que intentarlo en individual? Ajá. Si en el fútbol se puede, también en el tenis se puede. Sí. Entonces, y un tenista salvadoreño que es de Sonsonate. Entonces voy a hacer un libro que se pueda hacer también, ¿no? Chelo Arévalo. Sí. ¿Y a qué están dedicados esos libros? Bueno, el primero fue como Sueños Viajeros. Ajá. Ese fue en principio tuvo una metamorfosis. Yo quería hacer un tema similar como el efecto salmón. O sea, que el salmón nace en el río, Sí. baja, va a darse las vueltas por allá en el mar y luego vuelve a depositar huevos o nada contra la corriente hacia el lugar de donde nació y ahí va a morir. Entonces, y la migración, yo la siento que es así. Muchos, en el caso de nuestros compatriotas salvadoreños, y me incluyo, emigramos y crecemos en diferentes maneras al país de destino. Y luego nunca nos desarraigamos del origen. Entonces, y mucha de esa gente en el ocaso de su vida quiere volver al lugar de origen. Entonces, el indicio era ese, ¿no? El efecto salmón, pero luego madurando se llegó a la conclusión de Sueños Viajeros, una vida en dos mundos. Entonces, nace acá, se va a vivir a otra parte de su vida en otro mundo y luego regresa. Y hoy en día creo que ahí está de moda, como lo dijo el gobierno de nuestro país, de El Salvador, la inmigración retroactiva, no, inversa. Inversa. Entonces es prácticamente el efecto salmón. Sí. Inmigración inversa, o sea que la gente ya no quiere ir para allá, sino que esa gente que ya está por allá quiere o tiene intenciones de volver hacia acá. Douglas, cada vez que usted escribe una columna sobre la migración legal y habla de requisitos y la gente lee las columnas, nos empiezan a comentar decenas de personas preguntando, yo quiero, ¿cómo hago? Un montón de gente nos ha preguntado. Yo le he mandado a usted a veces screenshots de las preguntas de la gente, pero hoy se lo voy a preguntar directamente a usted. ¿Cómo puede hacer la gente para migrar legalmente a Canadá a trabajar? Porque allá es como ir a Estados Unidos con la visa H2A, que van a trabajar y regresan en un periodo de tiempo. Lo mismo es en Canadá, la misma forma, solo que son rubros diferentes, ¿verdad? Creería yo, pero eso quiero que me lo explique al volver de la pausa. Vamos a ir a una pausa y al volver hablamos un poco de esos requisitos para que la gente salga de esas dudas, porque nos han estado preguntando mucho. Pero antes quiero recordarles que a pesar de que estamos en época de verano, hemos tenido lluvias y el calor se ha puesto mucho más fuerte todavía y han recomendado a las personas que consuman agua. Y yo siempre le recomiendo a la gente agua Hawaiian Cool, que es distribuida por Dilaxa, que ellos tienen un número fácil, que es el 2440-2000 para que usted haga sus pedidos. Ellos no solo venden agua, también venden productos lácteos, jugos y otros que usted los encuentra en tiendas, supermercados, en tiendas de conveniencia y otros lugares. Si usted quiere que lo lleven a domicilio, pídalo al 2440-2000 de Dilaxa. Ya regresamos. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también
es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Intermedios Digitales. Somos un grupo de medios creados para llevarte la información veraz y oportuna. Noticias, entretenimiento, análisis y entrevistas. Intermedios Digitales, multiplataformas, la nueva generación de la información. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Douglas Ágreda. Él es periodista, también es locutor de radio y consultor en algunos temas que son sumamente interesantes. Y antes de ir a la pausa, yo le preguntaba, porque cada vez que él nos publicamos alguna columna de él que tiene que ver con el tema de la migración regular o migración laboral hacia Canadá, muchas personas preguntan cómo hacerlo. Acabamos de publicar la nota que nos mandó antes de que viniera al país del tema del viaje de los curileros que anunció el ministro de Trabajo, que muchas de las personas que se dedican a este trabajo, a esta labor en la zona costera del país van a poder viajar legalmente a Canadá. Y la gente siempre pregunta, ¿cómo puedo? Yo estoy interesado, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué tipo de requisitos debe cumplir la gente? Douglas, ¿cuáles son los requisitos generales que la gente debe tener para poder viajar? Por ejemplo, en el caso de los curileros, bueno, no sé si toda la gente maneja el tema sobre esta profesión. Los curileros son los que sacan conchas, las conchas de los cócteles, los curiles, en el lodo, en los manglares. En los manglares. Con el lodo hasta acá, hasta las rodillas o más. Y tienen que meter y escuchan cuando le hace... Yo ya hice eso, pero por diversión. Ajá, exacto, cuando íbamos a la Barra de Santiago, sí. Entonces, y muy bonito, como la gente sabe. Entonces, eso es lo que esas personas hacen. Entonces, considero que van a ser llevados a provincias, porque en Canadá no son estados, son provincias y territorios. Entonces, gente que la van a llevar seguramente a la pesca, o a tratamiento de alimentos como pescado o jaibas, que son lo que se hace en el Atlántico y en el lado del Pacífico. Entonces, gente con experiencia. Uno de los requisitos siempre es tener experiencia. Siempre tener experiencia. Porque cuando se elaboran los perfiles de cada uno de los candidatos, son llamados candidatos a los que postulan para este tipo de puestos de trabajo,
ellos tienen que demostrar con experiencia de trabajo previa a los puestos que están por ocupar en Canadá. Esos son de los requisitos que exige la ley, de que la persona contribuya con su experiencia a que el trabajador local, ciudadano o residente, aprenda de la experiencia del trabajador extranjero temporal. Entonces, por eso es cuando la gente va por la construcción, uno de los requisitos es que la persona tenga experiencia en la construcción. Y así cada una de las profesiones. Hay profesiones que no necesitan experiencia. Sí. Por ejemplo, el que va a ir a cortar grama no necesita experiencia. Simplemente que tenga la energía, la fuerza, que pueda trabajar las 8 horas diarias a pleno sol todos los días de la semana. Ojo, porque eso me recuerda a una pregunta importante. La edad, por ejemplo. O sea, una persona de 50 años como yo, o 55 como la suya, es un poco más complicado, digamos. Te estoy poniendo ejemplos, porque yo no tengo 50, tengo 35. Y yo tampoco tengo 55. Ajá, él tiene 40. Entonces, pero, por ejemplo, las edades tienen mucho que ver en este tema. Sí, y va un punto muy importante. Sí, la persona, porque de hecho yo traté a una persona creo que era de Metapan. Sí, de Metapan era este señor. Él tenía más de 50 años, pero todavía trabajaba en una hacienda. Sí. Y tenía la experiencia de levantarse todos los días a buena hora. 3 de la mañana. Sí. Cortar zacate para las vacas, sí, ordeñar. Entonces, sí tiene la condición física, a pesar de la edad que tenía, para lograr hacerlo. O sea, de Luis Mario no va a estar hablando usted. O de mí. Pero, o sea, ese punto es interesante, Douglas, porque, pues sí, a veces esa condición no la tiene todo el mundo. Puede tener la edad, pero no tiene la condición. Pero a veces sí tienen una edad diferente, alta, pero pueden tener la condición. Sí, y otro punto que me hace recordar eso es, a veces muchas personas con diplomas o con títulos quieren hacer o postular para este tipo de trabajos. O sea, tienen y eso no los va a poner por encima del otro que no tiene títulos. Es más, el otro puede ser que tenga mejor condición para ocupar un puesto de trabajo que es físico. Cuando cada persona que en ocasiones me hacen preguntas así, personas que nos llaman a nosotros allá en la oficina y dice, mire, yo quiero trabajar, yo quiero hacer, ¿está seguro? ¿Qué lengua habla? ¿Habla inglés o habla francés? No. Entonces, pero tiene títulos. Entonces, eso no le va a servir. O sea, como dice uno de los colegas que trabajamos juntos, él dice, mudos no quiere Canadá si pretenden tener un trabajo calificado, nombrados calificados, que son las profesiones como técnico en informática, como carnicero, como ese tipo de profesiones que son materias que son especializadas. Entonces, esa gente puede hacerlo, pero si no habla una de las 2 lenguas oficiales, no tiene probabilidades. Bueno, Douglas, sí es difícil porque adquirir una visa de turista canadiense es 1000 veces más complicado que la visa de Estados Unidos. Cuesta un poquitito más, es más complejo los requisitos. Pues imagínense, lograr los requisitos para ir laboralmente, trabajar legalmente a Canadá, por ejemplo, es un poco más complicado todavía, ¿o no? Fíjense que dentro de los procesos de visa, como todo se hace en línea, y desde hace como 5 años, hay procesos migratorios con Canadá que los pasan a través del filtro de la inteligencia artificial. Sí. Primero lo pasan ahí. Y si pasa muy limpio o tiene alguna alerta o cualquier punto de llamada de atención, entonces lo revisa un agente. Pero
todo pasa por el filtro de la inteligencia artificial. Como en alguna época comenzaron a hacer exámenes en las escuelas acá o en los colegios o en las universidades, que eran una hoja de exámenes y luego ponían como un papel que el profesor tenía laminado, lo ponía encima y si la respuesta que era correcta no aparecía ahí, era mala, 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 mala o buena, 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 porque ya estaba como una inteligencia artificial rústica. A mano. Ajá. Entonces, así es como procesan mucho de las solicitudes, pero ya luego lo revisa un agente y es el agente, por ley, es el agente quien toma la decisión, porque el agente tiene la investidura del ministro de Inmigración. O sea, por ley es así. O sea, el agente de frontera, el agente el estudio de la candidatura o de la visa, tiene la investidura del ministro de Inmigración. ¿Ustedes han asesorado grupos de personas en temas de migración laboral en Canadá? Sí. Y entre esos hay gente de Chalchuapa sí. que ha logrado oportunidades de irse a trabajar a Canadá. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos grupos, por ejemplo, se han venido trabajando en lo que se viene dando este programa de migración laboral con Canadá? Bueno, nosotros estábamos asesorando dos organismos. Uno que se llama PLAS Internacional, porque el nombre se lo pusieron en francés. Viene siendo, mucha gente le llama PLACE, porque lo consideran siempre en inglés, ¿no? Pero se llama PLAS Internacional. Y otra organización que es la que tenemos más cercanía con ellos es Acción Development de Canadá. Entonces, con las dos organizaciones se ha trabajado sobre los permisos de trabajo y candidaturas para puestos de trabajo. La mayoría han sido en construcción. La mayoría en construcción. Eso también iba a preguntar, es decir, ¿qué tipo de rubros son los que mayor demanda tienen? No para el que quiere viajar de aquí, sino allá, los empresarios, ¿qué es lo que más, la oferta que ellos tienen para personas que quieran viajar legalmente a trabajar a Canadá? No hay específico ninguna profesión. Es el que tiene el dinero para pagar los procesos. Si hay una empresa que tiene, porque un proceso individual para un trabajador, a una empresa le cuesta $10,000, un trabajador. Tiene que realmente necesitar esa mano de obra que le va a multiplicar la inversión. Porque el empresario siempre ve con números todo. O sea, no lo hace porque dicen que los trabajadores salvadoreños son buenos para trabajar. Si la inversión de los $10,000 se le va a compensar y le va a sacar ganancias. Sí. Ahora, aquí viene la pregunta de lo que acaba de mencionar. ¿Qué tan valorada es la mano de obra salvadoreña? Aunque ya prácticamente me ha contestado con lo anterior, pero ¿cómo se ve en el exterior o en países como Canadá es bueno. la mano de obra salvadoreña? Es buena. O sea, comparada con otros países. Cuando comparan, el salvadoreño tiene algo muy, muy bueno, pero al final se le paga caro eso. Por ejemplo, a los empresarios les gusta que el trabajador le llama, hey, ¿puedes entrar ahora? Sí, ahorita. Hoy a las 10 de la noche le dice, le marca o le manda un mensaje, si puede entrar mañana a las 5, una hora antes. Sí. ¿Te puedes quedar para más tarde? Unas 2 horas. Sí. Fíjate que tenemos un atraso en la producción. ¿Crees que puedes? Sí. O sea, dice sí, sí, sí. Y anteriormente asesorábamos personas con la seguridad en el trabajo, la seguridad laboral. Porque si usted tiene un accidente de trabajo, no es usted o no es el trabajador el que determina si merece o no parar de trabajar. Es la ley que lo obliga a que si usted tiene un accidente de trabajo, se dobló un dedo y se le puso bien hinchado y morado, y dice, no, voy a terminar el día, de todas formas con la derecha trabajo. Sí. Entonces usted se va
Y en el momento del accidente no lo reporta. No hubo el jefe inmediato, no hizo un reporte de que usted se golpeó dentro de la empresa y su dedo se le puso morado y no lo puede mover e hinchado. Entonces, se va usted tranquilamente al día siguiente, tiene la mano completamente inflamada y morada. Entonces dice, así ya no puedo trabajar. Entonces llama y dice, no puedo entrar porque el dedo se me puso, se me alteró más y tengo la mano inflamada. Y dice, pero ¿y qué pasó? No, es que ayer me golpeé. ¿Y a quién le reportaste? No, no le reportamos a nadie. No, entonces no te lo hiciste aquí. No te lo hiciste en el trabajo, saber dónde te lo hiciste. Y tiene toda la razón la empresa. Porque él tiene la obligación de reportar el accidente de trabajo, porque si no... Por ley. Por ley, porque la ley lo obliga a la empresa y al trabajador a reportar. Si no, después le cortan la mano porque ya no se la recuperan. Esa mano cuesta dinero. Y si él no reportó ese golpecito que se dio en la mano, va a perder la mano y no le van a pagar. No, y es la empresa la que se va a ver en problemas también en el futuro, ¿no? No va a pagar. Pero las reglas son diferentes. Digamos, no que aquí en El Salvador no se respetan los derechos laborales, claro que sí se respetan, Sí. pero en países como Estados Unidos, Canadá y otros países más modernos, obviamente son diferentes las reglas de juego. Sí, claro. En cuanto a, por ejemplo, dicen, aquí respetan la ley. ¿Qué pasa? Que aquí, no sé, y perdón por la crítica que voy a meter, pero aquí o no pueden leer los altos o no conocen las calles y se pasan los altos. Pero en Estados Unidos no hacen eso. Hay que inventar un dispositivo que bloquee los celulares cuando entran al carro y todo el mundo va a ver los altos, las luces en rojo. Todo el mundo va a ver porque ya no van a llevar el celular así como camina la gente ayer que estábamos así con el celular así. O sea, así van en los carros. Entonces, por eso es que nadie ve los altos. Y las reglas... Bloqueados, hay que inventarlo. Las reglas de país, ya hice mi crítica, ya me desahogué. Pero es que a saber qué le pasó. De verdad que es increíble que las reglas en otros países sí las respetamos y aquí no las respetamos. Es decir, hoy es cero tolerancia al alcohol, cero tolerancia, se acabó. O sea, no hay vuelta. 1 grado puede tener, pero como la ley eso dice, pero eso es, así es y hay que respetarlo. Hasta tardados. Y no nos gusta respetar las reglas, pero en esos países la gente va y las tiene que respetar. Porque es un ticket, es una multa, que cómo se lo quita. No se puede parquear en cualquier lugar. No, aquí se parquea donde quiere, ¿verdad? Pero no. Y se tapan las calles con conos donde no se debe, para que no se estacione enfrente de su negocio. Que no, eso ya no es el dueño, ¿verdad? De la calle ya no es el dueño, ni de la acera, porque la acera pierde el derecho usted porque es la acera peatonal, ya es de la gente, ¿verdad? O, bueno, tantas cosas, pero las reglas en países como Canadá, Estados Unidos son totalmente diferentes y allá sí se respetan en el área laboral, por ejemplo, también. En la limpieza de nieve iba un tractorcito de esos que limpian las aceras. Se le bloqueó al trabajador y lo dejó ahí. Tenía así de grueso 5 o 6 multas tenía de la alcaldía. Se lo puso otro de la alcaldía. Porque ahí lo dejó, porque ya no se le movió. Se bajó, lo dejó ahí. No le perdonaron a mucho, ¿verdad? Bueno. Vamos a ir a una pausa y al volver quiero que hablemos, Douglas, un poco más acerca de dónde pueden, por ejemplo, la gente que está interesada en el tema de la migración laboral en Canadá, dónde es que la gente tiene que acudir, porque a veces nos preguntan a nosotros, miren, ¿y cómo hacemos? Y nosotros no sabemos qué contestarle porque pues nosotros no tenemos el dato exacto de dónde la gente debe ir. Es a Cancillería, es al Ministerio de Trabajo, es a dónde, organizaciones a dónde hay que ir, que creo que son parte de las cosas o los datos importantes que hay que tomar. ¿Sabe qué sí le puedo decir yo? Y con seguridad, es donde puede pedir agua Hawaiian Cool, que es en Dilaxa. El 2440-2000 es el número fácil para que usted lo pida, 2440-2000. Ahí le atienden y le van a llevar a domicilio el agua, le van a llevar a domicilio productos lácteos,
jugos y otros, pero que también los encuentra en tiendas, supermercados y tiendas de conveniencia. Pero si no, pídalas al 2440-2000. Ya regresamos. Intermedios digitales. Somos un grupo de medios creados para llevarte la información veraz y oportuna. Noticias, entretenimiento, análisis y entrevistas. Intermedios digitales, multiplataformas, la nueva generación de la información. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Douglas Ágreda. Él es periodista, locutor y también consultor en algunos temas que son importantes, entre ellos la migración laboral hacia Canadá. Quiero saludar a nuestros amigos de Noti Occidente SV, Noticias al Día de Sonsonate, Noticias Ahora de Santa Ana, Nuestra Gente TV, El Informante de Chalchuapa, Sitio Noticias, Chalchuapa TV, El Vigía de Chalchuapa, Global Noticias Chalchuapa y El Metido de Santa Ana Oeste. Y a quienes nos ven a través del Metido TV, muchas gracias por estarnos acompañando en YouTube. Gracias también por acompañarnos, Douglas. La gente que quiere viajar legalmente a Canadá para poder trabajar, ¿dónde tiene que acudir? ¿Dónde tiene que ir a hacer las consultas necesarias? Bueno, puede llamarme. No, bueno, lo que usted mencionaba antes de la pausa sobre Cancillería, sobre el Ministerio de Trabajo, creo que el Ministerio de Trabajo tiene una base de datos bastante grande y ha hecho mucho relaciones internacionales, sobre todo con empresas en Canadá. No lo conozco de manera directa, pero en el medio se sabe que hay contactos con empresas grandes y hay muchas probabilidades. Siguen enviando grupos de personas a trabajar y lo empezaron a hacer con Canadá desde hace muchos años. Incluso hay pequeños acuerdos que son de mucha ayuda para El Salvador y para el trabajador que quiere emigrar a laborar a Canadá. Entonces, el Ministerio de Trabajo igual pueden, muchas personas que tienen acceso al Internet pueden buscar organizaciones sin fines de lucro que son canadienses que puedan ayudarles a llevar un proceso. Muchas veces hay empresas que lo hacen de manera privada, que esas empresas cobran cuando la persona lo quiere hacer, de manera individual, ¿ya? Como los trabajadores calificados, por ejemplo, que ellos se consideran que no pueden o no podrían ejercer un trabajo manual, porque realmente el trabajo manual en una carnicería o en una pollería, o sea, procesos de carne como las empresas grandes de acá de El Salvador, que venden el pollo empacado. Entonces eso mismo se hace allá.
Entonces, hay mucha gente que lo hace, pero que están, por ejemplo, en las de carnes o pollos o embutidos, la gente está a -5 grados todo el día. Entonces, estar así y tienen que tocar los productos congelados con guantes, pero igual, o sea, si alguien no lo puede hacer, se va a frustrar. Su experiencia va a ser frustrante. Y yo conocí en la ciudad donde yo vivo, que no es una gran ciudad, sino es en la montaña, hay una empresa de construcción que llevó trabajadores y realmente no valoraron las condiciones en las que los llevaban. Y yo fui porque me llamó una colega que es de esta organización que se llama Plaza Internacional. Ella, mira, no sabe salvadoreña, ¿no? Mira, vos no puedes ir a ver dónde están estos bichos, porque a mí me pasan llamando que no pueden salir, que les queda lejos, que no hay donde comprar comida, algo latino o salvadoreño. Pero voy a ir a verles, así, dame la dirección. Y me dio la dirección de la empresa. En junio, o sea, si aquí hay zancudos en una época del año, en junio, como viene saliendo la primavera y ya comienza a calentar, son nubes de zancudo. Las puertas no se abren, no se abren, porque son nubes. Entonces, y los muchachos estaban en una área, Canadá tiene agua por todos lados, ríos, lagos, o sea, lo que más hay es agua. Por eso lo quieren hacer Estado 51. Me lo tenía que sacar, digo, mira. Me tenía que desahogar. Entonces, y fui a ver, estaban en el área de la empresa, en la cantera. Ahí tenían las casitas y ahí estaban viviendo. Obviamente, para salir de ahí al pueblo, estaba a 15 kilómetros y no tenían transporte. Tenían que decirle a alguien que los llevara y no hablaba nadie español en la empresa. Entonces, y no podían ir a ningún lado. Entonces, hubo 2 que entraron en depresión. A uno lo regresaron y el otro estuvo en tratamiento médico por la depresión que le cayó. Entonces, por las condiciones en las que la empresa no midió, o el que los reclutó, así se llama, el que hizo el reclutamiento, no valoró las condiciones de los trabajadores. Que son extremas, totalmente diferentes aquí. Son totalmente diferentes, porque había, o sea, eran todos de la ciudad, o sea, de San Salvador, eran de Santa Tecla, entonces, y los llevaron a un lugar donde no había, o sea, no hay luz en el lugar. O sea, electricidad sí tienen en la casa, pero cuando usted sale a la puerta, que no podía salir después de las 4 de la tarde, porque la nube de zancudos no lo deja, pero usted se para a ver la ventana, es una penumbra, desértico. oscuro. Entonces, y no medir las condiciones, la experiencia es aterradora. Entonces la gente debe estar consciente de que las condiciones allá son totalmente diferentes. La ley obliga a la empresa que tiene que brindarle las condiciones donde vivir al trabajador, pero no midieron que era una zona aislada completamente. Entonces, porque por ley, cuando se llenan las aplicaciones, hay una parte donde dice, usted le va a brindar el alojamiento al trabajador extranjero. Si dice sí, ¿cuáles son las facilidades que le va a brindar y quién va a pagar ese alojamiento? Si dice no, ¿qué va a hacer usted para que el trabajador pueda tener acceso a alojamiento? ¿Y cuál es su rol para que el trabajador extranjero tenga las condiciones de alojamiento adecuadas?
Si dice sí o dice no, es como que la ley le tiene que decir, usted lo tiene que hacer, sí o no. Le guste o no. Sí, usted le va a pagar el boleto de ida al trabajador extranjero. Si dice que sí, bien, ¿cuáles son las condiciones en las que usted le va a brindar el transporte? Si dice no, ¿cuál es su rol para que ese trabajador extranjero pueda estar acá? O sea, o pueda viajar de su país de origen hacia el país, hacia Canadá y viceversa. O sea que así como los requisitos son estrictos para el trabajador que quiere emigrar, también son estrictos para la empresa contratante. Es que la ley está hecha para que la empresa sea responsable. El trabajador no es responsable, el trabajador es vulnerable. Sí. Entonces, el responsable es la empresa. Si la empresa hace negocios con una entidad local de El Salvador, tiene que saber que tiene que cumplir la ley canadiense y no quedar bien con ninguna empresa o institución o entidad de El Salvador. Tiene que quedar bien con la ley, porque si incumple, la ley le va a vetar y no va a poder traer más trabajadores extranjeros. Hay funcionarios que dicen, estamos buscando que los trabajadores tengan las mejores condiciones laborales en los países donde viajan. Pero no es porque ellos lo pidan, es porque la ley, porque la ley exige. Lo exige. La ley lo exige. O sea, no hay otra opción. Es la ley la que exige que la empresa sea responsable. Hay una empresa que empaca los alimentos para los aviones. Hizo negocios con una empresa privada de reclutamiento. La empresa privada de reclutamiento mintió a los trabajadores o a los candidatos extranjeros de la manera como iba a proceder y les ofreció trabajo antes de que tuvieran el permiso de trabajo, y es completamente fuera de ley. No hay ninguna persona que tenga derecho a trabajar en suelo canadiense si no está autorizada para hacerlo. Por el gobierno. El único que autoriza es el gobierno. ¿Para quiénes es más fácil migrar a trabajar a Canadá, hombres o mujeres? Ambos. O sea, también la Pero mano de obra de la mujer son más corajudas que los hombres. Hay mujeres que hacen, o sea, allá las mujeres son pintoras, sacan los cursos de pintura, trabajan en construcción y hacen lo mismo que hacen los hombres. Bueno, hay gente, o sea, la equidad no está en un rótulo, en un afiche, en la empresa. Sí. La equidad está en la ejecución de la labor, del trabajo. No necesitan estarle diciendo, aquí cumplimos con los requisitos de igualdad laboral. No, ahí se hace y no es porque vean que se hace, sino que se cumple. ¿Cuál sería, digamos, su consejo para aquellas personas que quieren migrar, Douglas? ¿Qué les aconsejaría usted a trabajar a otro país legalmente? Primero, aprender la lengua. Aprender la lengua hacia donde vaya a ir. O por lo menos inglés intermedio. Para que no se sienta frustrado, para que la frustración del cambio cultural no le afecte. Es la lengua. Porque no va para California. Sí, eso le iba a decir. Porque no va para California, no va para Texas, no va para Florida, no va para Miami, donde los cubanos, los mexicanos, o sea, no va para allá. Justo eso le iba a decir, porque va a Estados Unidos y hay ciudades o estados que se habla español, digamos. Entonces se le hace fácil a la gente ir ahí porque se habla la lengua español. Pero en el caso de Canadá es otra cosa, es otro mundo. Sí. Francés e inglés. El francés e inglés, las lenguas oficiales. O sea, sí, usted se va a encontrar con guetos en cada una de las ciudades grandes. O hoy últimamente que se regionalizó, o sea, que la gente empezó a salir del encierro por la pandemia. Bueno, de hecho, yo soy un ejemplo de eso. La pandemia me expulsó de la ciudad porque para mí fue difícil sentirme
como encerrado Acorralado en la ciudad. Entonces optamos a hacer una búsqueda y al final terminamos en un pueblo, o sea, en la montaña. Viviendo en la montaña. Sí, pero que yo salgo y... Los cafés de la tarde son diferentes, con la vista al lago, porque es el patio de la casa de él, humildemente, ¿no? Entonces, obviamente el atardecer es su pincelaje natural todos los días, ¿verdad? Entonces, obviamente sí queda envidia. Pero bueno, Douglas, gracias por haber venido y gracias por platicar y por tomar tiempo en este viaje, porque sé que viene seguido, pero no nos vemos cada vez que viene, porque viene bien ocupado, pero le agradezco mucho el hecho de que haya venido y hablar de este tema de la migración laboral, que en lo personal me interesa, pero también hablar de su vida y de sus experiencias que vivimos aquí en este país y que trabajamos en radio y vivimos tantas experiencias, ¿verdad? Que todavía algunas las guardo en recuerdo en fotografías, no sé usted, pero es interesante ver cómo hemos venido, digamos, aparte de engordando, hemos venido creciendo, digamos, en la... Eso estaba, pero estábamos desinflados en ese momento. No, y fíjense que hay algo bien interesante, que por ejemplo, yo todavía logro, pero Douglas le costó por el trabajo que él ejerce. Yo culpaba la radiofrecuencia y él nada. Pero bueno, es que pasaba 8 horas trabajando. Es que la promiscuidad no permite que se caiga el pelo. No es eso, ¿verdad? Pero lo hemos logrado. Entonces, Douglas, gracias por haber venido y por haber platicado de este tema, y esperamos que en columnas que nos escriba para el sitio web, elmetidosv.com, podamos seguir conociendo acerca de este tema, que sin duda es importante para que la gente lo conozca a profundidad y sepa qué es lo que tiene que hacer para poder viajar de forma legal a trabajar a países como Canadá. Claro, sí, vamos a seguir. Yo creo que hay grandes intenciones. La persona, dice uno nunca está bien donde está o contento donde está, pero las oportunidades creo que son para todos. Y todos tenemos derecho de explorar si la experiencia va a ser buena o mala. Es el tiempo el que se va a encargar de demostrar si se equivocó o no la persona en buscar lo que quería o que pretendía encontrar en otro lugar. Muy bien. O sea, eso creo que vamos a seguir y muy bien. Me parece... pero puedo agradecer a Ricardo. Sí, claro. Porque el café de verdad, chalchapaneco, es bueno. Y al estilo francés, sabroso. Gracias, Ricardo Sass. Bueno, yo creo que vamos a seguir hablando de otros temas durante los restantes él no es barista. Pero él es un artista. Pero tiene un buen gusto. Él es un artista. Así es que vamos a seguir hablando de temas interesantes durante el mes de marzo. Como ven, hay temas sumamente importantes de los que vamos a seguir abordando en este programa, y como siempre, agradecer siempre la oportunidad que nos da Ricardo Sass aquí en el Taller Estudio Arte en las Manos, de poder traer a nuestros invitados a este lugar para que puedan disfrutar de un ambiente tranquilo, bonito y agradable aquí en el Taller Estudio Arte en las Manos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo fin de semana. Hablando de, la entrevista en la que abordamos temas de política, economía, salud, gastronomía, arte y temas culturales. Aquí preguntaremos lo que otros no preguntan. Hablando de, la entrevista con William Aguilar. Cada semana un protagonista diferente en Hablando de.